Alabado y glorificado sea nuestro Señor en esta hora. Damos infinitas gracias una vez más a nuestro Padre Celestial por darnos la bendición y la oportunidad de poder estar aquí en este espacio con cada uno de vosotros, de poder entrar a vuestros hogares, de poder ser partícipes de este maravilloso ministerio, especialmente recordar aquellas palabras que fueron pronunciadas por el apóstol Pedro cuando quedan registradas, ¿sí? Que nosotros, el Señor nos ha llamado linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Es un verdadero privilegio que mi querido hermano, mi querido amigo, que nos escucha, ¿sí? Es un llamado que nos hace el Señor para que todos abracemos su gracia, ¿sí? Que está aún dispuesta para todos los seres humanos en esta tierra. Es el deseo del Señor que todos procedamos al arrepentimiento y tengamos una experiencia de amor con el Señor cada día. Con estas palabras les invitamos para que nos conectemos en oración en esta hora. Vamos a pedir la bendición de nuestro Señor en esta reunión. Amadísimo Dios y Padre nuestro, le alabamos, le glorificamos y le damos muchísimas gracias, Padre Santo, por este maravilloso momento, Señor. Gracias porque la oración es una herramienta que tú nos has concedido para podernos conectar, Señor, con el cielo, contigo para invocar tu nombre en esta hora. Señor, pedimos el perdón de nuestros pecados en esta hora. Pedimos, Señor, que nos permitas disfrutar de este maravilloso encuentro con nuestros hermanos y nuestros amigos. Especialmente, Señor, pedimos tu bendición para el pastor Diego Calvo, que es la persona que trazará tu palabra, las sagradas escrituras esta noche. Pedimos, Señor, una bendición especial sobre él, que le des espíritu de sabiduría, de ciencia, Señor, para que él pueda enseñar esta noche tu palabra, Señor, que pueda ella penetrar nuestros corazones, que podamos regocijarnos, encontrar regocijo, alivio en tu palabra, esperanza en medio de un mundo tan convulsionado, en medio de tanta confusión, Señor. Gracias porque tenemos la palabra profética más segura en la cual podemos anclar nuestras almas. Gracias porque tú eres la palabra viva, Señor. Bendícenos en esta hora. Súplicas que te hacemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesús y te damos infinitas gracias. Amén. Bien, mis queridos hermanos y amigos, les invito para que nos acompañen esta noche con la lectura del texto bíblico, el cual encontramos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 13. Tendremos a continuación el versículo en pantalla. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del Primera de Pedro. Les invito para que me acompañen con la lectura bíblica. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 en adelante, dice la palabra del Señor. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed... Muy bien, aquí tenemos los textos en pantalla. Primera de Pedro, capítulo 10, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 13, dice la palabra del Señor. Sobre esta salvación investigaron e indagaron los profetas
que profetizaron sobre la gracia destinada a vosotros, procurando descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les predecía los sufrimientos destinados a Cristo y las glorias que le seguirían. Les fue revelado que no administraban en beneficio propio, sino en favor vuestro este mensaje que ahora os anuncian, quienes os predican el Evangelio en el Espíritu Santo enviado desde el cielo, mensaje que los ángeles ansían contemplar. Por lo tanto, ceñíos los lomos de vuestro espíritu, sed sobrios, poned toda vuestra esperanza en la gracia que se os procurará mediante la revelación de Jesucristo. Bendita es la palabra de nuestro Señor. Les invitamos en esta hora que dispongamos nuestros corazones, nuestras mentes para la apertura de la palabra de nuestro Señor y no nos olvidemos, queridos hermanos y amigos, que podamos con alegría y con generosidad compartir con las personas que nos rodean estos mensajes que son de edificación, especialmente porque vivimos un tiempo muy convulso donde el Señor nos llama a ser partícipes, a ser embajadores de estas palabras que les fueron reveladas a los profetas de las gracias venidera, de la gracia venidera de la cual hoy nosotros también somos participantes. La bendición de nuestro Señor sea con cada uno de vosotros. Damos paso en esta hora al pastor Diego Calvo. El Señor les bendice. Sí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Gracias, Mari, como siempre, por esta introducción utilizando Pedro y que nos ayuda a comprender un mensaje en el que especialmente me encuentro muy cómodo, muy contento. Así que te doy las gracias por esta introducción y os invito ya, sin más dilación, a que me expliquéis o juntos expliquemos por qué para mí el Apocalipsis es un Apocalipsis bendito. Y no es un apocalipsis del temor, sino un apocalipsis de la bendición. ¿Qué tiene que ver Génesis? Tan extraño, Génesis y Juan. Bueno, el Génesis no tiene datación. Cuando no existía la escritura, la tradición oral, de la cual nadie, absolutamente nadie puede decirnos cuándo comienza la tradición oral. ¿Cuándo comienza el testimonio para nosotros como creyentes de lo que ha acontecido en la creación y en la caída? No tenemos fecha. En el principio. Pues bien, ¿cómo es posible que Génesis, para muchos eruditos, escrito junto con Pentateuco, con Moisés, preparado para eso además en Egipto, autor, vamos a imaginar autor, Moisés, autor de Génesis, no conoce a Juan, evidentemente año 96, después de la era cristiana. Génesis, el principio, Apocalipsis. ¿Cómo pueden conectarse? ¿Sí? ¿De qué manera es asombroso? O bien la palabra de Dios es la Biblia es la palabra de Dios, o bien esto es una obra absolutamente maravillosa que el ser humano ha realizado, lo cual es bastante impropio. ¿Por qué? Porque normalmente los seres humanos, cuando creamos cosas de gran valor, intentamos que salgan de alguna manera nuestros valores ahí. Y en este caso no vemos que a Moisés saque pecho, ni Juan tampoco. Todos coinciden, tal como ha introducido Mariluz en su texto, con una analogía muy hermosa. Así que vamos adelante. El Apocalipsis es más que una historia desoladora, porque hay finalmente un mensaje de victoria, un mensaje de confianza divina. Podemos entender mejor el plan superior que tiene nuestro querido Dios y prepararnos para su llegada e interpretar así sus símbolos. Un libro casi difícil de leer al principio y que va cobrando sentido en la medida que lo leemos a la luz de lo que él
significa la revelación de Jesucristo. Un hilo conductor entre Génesis y Apocalipsis es una exploración de la relación entre el principio y el fin. Y es muy interesante que se conecten, interactúen. En esta breve introducción exploramos ese principio, ese final que tiene la Escritura, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, con los temas principales que se relacionan entre sí a lo largo de la narrativa bíblica. Patrones, por decirlo de alguna manera, patrones que se repiten. Por ejemplo, Génesis, ese principio de todas las cosas, ¿no? El fundamento de la narrativa bíblica, la creación del mundo, la creación de la humanidad, la caída del hombre en el pecado y de la mujer, la promesa, ya el protoevangelio de un Salvador. Génesis establece ya los temas principales que se desarrollarán a lo largo de la Escritura. La Biblia no es un libro, ni es un conjunto de libros simplemente, aunque se llame biblioteca y del puerto Biblos en Grecia, donde se hacía el papiro, sino que es un hilo conductor absolutamente entrelazado, donde los temas ya más importantes, no para cada uno de nosotros, sino para la humanidad y para las creaciones, están expuestos ya desde el principio. Preparando ese camino, todo el Antiguo Testamento desarrolla la historia de la redención de Dios con su pueblo, las promesas de un Mesías, como veíamos la semana pasada, preparando un camino para su llegada desde Abraham hasta Isaías, el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Y esto es de suma importancia el que podamos conectar el primer libro de la Escritura, no el más antiguo, pero sí el primero que encontramos en ella, porque es el comienzo, Génesis, ¿vale? El principio, y Apocalipsis, nada más que la revelación final de Jesucristo, que es el centro de toda la palabra de Dios y de toda nuestra fe. Todo ese Nuevo Testamento cumple la promesa de un Salvador. Jesucristo mismo es el hilo conductor de toda la narrativa bíblica y en él se encuentra la redención, la restauración de la humanidad. En su vida, en su muerte, en su resurrección, se establecen los fundamentos de la fe cristiana, ya anunciados desde el Génesis, que no tiene fecha. Aunque hayamos encontrado lo más antiguo, el Pentateuco samaritano, los registros de Qumran, las cuevas del Mar Muerto, donde encontramos los fragmentos más antiguos, muy parecidos a vuestras Biblias y a las mías, pero aún así no son relatos todavía originales, tendríamos que irnos mucho más atrás, incluso diría yo casi cuando Dios hablaba cara a cara con la humanidad, porque ya ahí está Jesucristo mismo. Así que el Apocalipsis es el fin de todas las cosas. El libro del Apocalipsis es ahora el final de la narrativa bíblica. Si Génesis era el comienzo, Apocalipsis será el final. En el Apocalipsis se encuentra esa promesa ahora ya de la restauración final de todas las cosas, revelando la victoria final de Dios sobre el mal, sobre la muerte, sobre lo que nos sucede a todos, sobre la esperanza en un cielo nuevo, en una tierra nueva, algo de lo cual todos, en todas las culturas y en todas las edades, padecemos, vivimos, sentimos, queremos. Para concluir entonces que esa narrativa bíblica que Dios ha escogido como hilo conductor, Dios quiso escogerle el lenguaje, la gramática, la filología, lo quiso exponer en su palabra, encarnación maravillosa, y quiso exponer esa narrativa que tiene ese objetivo, informar y prevenir. La redención y la restauración ha llegado desde el principio hasta el fin. Se revela ese plan de Dios para la salvación de la humanidad, siendo Jesucristo el hilo de la conducción total en toda la historia y la victoria final sobre lo que nos sucede. Bien, para, digamos, explicarlo de una manera más gráfica, aquí tenéis, por ejemplo, el libro de Génesis, en la izquierda el libro de Apocalipsis. Bien, al acercarnos a él tenemos un género literario en Génesis y un género literario en Apocalipsis. El Apocalipsis es un género literario per se. Tenemos un tema principal, evidentemente, que se trata en Génesis, unas figuras clave que ahí aparecerán,
unos tonos, la manera de escribir o la manera de redactar o la manera de encontrar el texto. Nosotros, un enfoque y un tiempo. Bien, en Génesis encontramos una narrativa que contiene la creación, una creación con unos seres creados, personajes que nos dicen mucho, Adán, Eva, Noé, Abraham, en una forma descriptiva. Se suceden los hechos hace muchos siglos, mucho tiempo. Se describen el origen. No es un libro científico, no nos explica cómo crea Dios porque no lo necesitamos, pero sí que Dios es creador. Y hay un inicio. Cuando vamos a Apocalipsis, tenemos un género literario de profecía, donde hay una finalidad en la revelación de Jesucristo, una redención. Hay también personajes, por supuesto, los 144.000, el dragón, el mismo Jesús, el Cordero. Es decir, también emplea figuras clave. Es un libro visionario, porque se basa en visiones, donde tienen que ver eventos finales, como en Génesis fueron eventos iniciales. Y finalmente un final que nos dice, es un final feliz para el ser humano que crea en él, en Jesucristo. Génesis tiene un tono descriptivo, relata, explica los orígenes de la humanidad. Apocalipsis ya utiliza un tono profético, visionario, para revelar eventos futuros. Pero ¿por qué se conectan? ¿Por qué están tan conectados? Y diréis, ¿en qué sentido están conectados? Pongamos algunos ejemplos. Hay muchísimos, no podemos verlos todos aquí porque son muy ricos. En la descripción del vídeo, si alguien lo desea, puede escribirnos y entregaremos totalmente gratuito, por supuesto, y se puede ver muchísimas analogías interesantísimas. Por ejemplo, en los capítulos 1 y 2 de Génesis se habla de la creación de los cielos y de la tierra. En Apocalipsis 21-22 se habla también de los nuevos cielos y de la nueva tierra. El primer Adán reina, la primera humanidad sobre la tierra, el postrero Adán reina en gloria. Es decir, como ese quiasmo tan bonito que utiliza la literatura hebrea. Se crean la noche, los mares. En Apocalipsis nos dice, ya no hay más noche, ya no hay más mar. Hay una esposa para Adán y hay una esposa para Cristo. Es decir, deberíamos atender a estos mensajes tan hermosos del Señor que llaman nuestra atención. La muerte y la maldición aparecen ya en la caída en Génesis y ya no hay más maldición, ni muerte, ni lágrimas, aparece en Apocalipsis. No vamos a leer toda la diapositiva, pero la tenéis a vuestra disposición. Solamente nos quedamos con algunos significados están muy conectados, muy profundamente conectados, porque recordemos, Moisés no entiende, o sea, no conoce a Juan, y Juan no conoce a Moisés. No se pueden poner de acuerdo. Intentad hacerlo hoy en día, ponernos de acuerdo en alguna idea. Y aquí parece que todo funciona con una naturalidad y con una profecía maravillosa, es decir, incluso en detalles tan hermosos. Vamos a verlo. Génesis 1:3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Descripción, no tiene la intención de explicarnos los átomos, ni las moléculas, ni lo asombroso que puede Dios ser al crear, pero sí nos dice algo importante sobre la autoría. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, casi terminando todo el testimonio, toda la escritura, ya han pasado más de 6.000 años desde que tenemos constancia, incluso nos acercamos al final de los tiempos, que no sabemos exactamente, aunque sí están cercanos, y vemos que Juan dice, vi, porque es un libro visionario, no puede ser de otra manera, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. ¿De qué cielo y de qué tierra está hablando Juan? Evidentemente,
de la tierra de Génesis, marchitada, corrompida por el pecado y que se resuelve. El mar es algo muy cotizado y muy bonito hoy en día. Todo el mundo quiere ir al mar. Es los hoteles cerca del mar. Bueno, el mar no existía más, dice Juan. Es evidente la conexión. Por poneros algunos ejemplos, los textos en Génesis y los textos en Apocalipsis, insisto, lo podéis solicitar, pero ahí tenéis desde el capítulo 1 los capítulos 12, por ejemplo, promesa de bendición a Abraham, la que da judía, es algo muy, muy, muy importante para el pueblo judío, la promesa que sean benditas todas las naciones en Abraham, eso está en Génesis capítulo 12, y en Apocalipsis 22 también aparece una conexión, pronto vendrá el galardón. Bendición a través de Abraham, multitud de naciones, ¿vale? El diluvio y el arca, también relacionado, voces, truenos, terremotos, es decir, parece que hay una conexión. Lo podéis ver, aquí tenéis algunos, hay más, como os digo, el cambio incluso, fijaos qué curioso, Génesis 17, por poner un ejemplo, se cambia el nombre a Sarai, princesas, a Sara, ¿no? Pero en Apocalipsis 2 tenemos un nuevo nombre en una piedra blanca. Es curioso, porque es muy hermoso, ¿no? El arca para salvar a Noé, el evangelio eterno proclamado por un ángel, que es un evangelio de salvación. Es evidente, hay una conexión literaria, gramatical, descriptiva. Tenéis la sangre de Abel clama desde la tierra, las almas debajo del altar en Apocalipsis 6 claman también, incluso utilizando los mismos verbos, claro, desde una cultura hebrea y semítica oriental, como es el Génesis, a una cultura griega, helenista, como es Apocalipsis, escrito en griego. Sin embargo, hay conexiones. Mirad Génesis 28, puerta del cielo en Betel, Apocalipsis 21, la puerta de la nueva Jerusalén. Llevad mis huesos de Egipto, incluso Génesis 50, los muertos fueron juzgados según sus obras, ¿no? Llevas, es decir, llevas esos huesos, que es lo que queda de una persona fallecida. Es decir, en el fondo tenemos en estos gráficos, en estas tablas, la intención de comprobar que la historia es verídica, que estamos en ella, que debemos comprender que nuestra fe es adulta, se sustenta en algo importante. Uno coge Apocalipsis aisladamente por primera vez y dice, ¿esto qué es? No entiendo nada. ¿Por qué me hablan así? ¿Por qué se escribe así? Pero cuando uno lo entiende a la luz de toda la escritura, a su vez que el Génesis encuentra lo que es verdaderamente una lámpara a nuestros pies. Así que, querida iglesia, queridos amigos, el libro de Apocalipsis es una visión detallada del plan de Dios para su propia historia, para la historia de Dios con nosotros, de nosotros con Dios, con un propósito final: redención, restauración, no de nuestra vida, de todo, como en un principio la creación era bueno en gran medida. Ese es el propósito final, y Apocalipsis dice que se conseguirá. No dice, ya veremos qué ocurre, que podría decirlo y todavía tendríamos esperanza. No, el libro concluye, y concluye nada que temer, porque se hará justicia, todo será restituido. Ahora bien, esto supone unos eventos finales que hoy no escuchamos. La primera creación, los cielos, la tierra, tema importante en la Biblia, en Apocalipsis, porque nos muestra el poder, la sabiduría de Dios. Él creó todo lo que existe, tiene un plan para toda la historia humana. Nosotros contemplamos los cielos, es siempre en nuestras postales, en nuestros viajes, nos encanta. Bueno, es una creación. La primera creación tiene que ver con la nueva creación. Al principio fue creado, en el final hay una nueva creación, una idea que aparece en Apocalipsis y que se refiere de nuevo a esa renovación de la tierra y del cielo en un principio. Entender que esta nueva creación no es una versión mejorada de lo que existió en Génesis, sino algo completamente nuevo y diferente. No hay una reparación del golpe sufrido en Génesis 3. No, hay una nueva creación que coincide con una nueva criatura cuando encontramos
a nuestro Salvador en nuestro corazón, se produce una regeneración, una nueva escritura, igual que una nueva creación. Por lo tanto, ¿cómo ver el Apocalipsis? Bueno, el Apocalipsis debemos verlo como un Apocalipsis bendito, como un libro que contiene una gran bendición para el que lo lee, bienaventurado el que lo lee, oye y guarda estas palabras. Es una bendición para los que leen y obedecen sus enseñanzas, porque podemos conocer precisamente más sobre su plan, el plan de Dios, sobre la humanidad, sobre nuestra redención. Evidentemente esto es muy sencillo de entender a primera vista. Bueno, hay un plan de redención. Después, a partir de ahí, todo cobra sentido. ¿Cuáles son los eventos finales? ¿Cómo van a afectarme? ¿Cómo puedo tener? ¿Dónde debo tener cuidado? ¿Dónde está el enemigo? ¿Qué iglesias pueden ser motivo de engaño? ¿Cuáles no? Estoy advertido de que no todo en la iglesia es correcto, o sí. Es decir, esa búsqueda ya al final personal, de esa relación personal, para que esa redención se cumpla en cada uno de nosotros y en la naturaleza, porque se cumplirá. La historia finalmente, toda la historia, es la historia de Cristo. La historia de la humanidad no es simplemente una serie de eventos sin sentido, guerras, pestes que siempre han existido y ya está, que ocurren de vez en cuando. En realidad, todo lo que ocurre en nuestro mundo es un acontecimiento, es algo que habla de la historia de nuestro Salvador Jesucristo. Vivimos la vida muy rápidamente y a nuestro alrededor se suceden situaciones que hablan en los pucheros de Cristo, que hablan de nuestro Redentor. Los asuntos humanos deben estar en las manos de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de señores, y Él tiene todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, todos los asuntos humanos van a estar en sus manos: la política, la economía, la cultura, todas las áreas de la vida humana. Y como cristianos debemos confiar en que nuestro Dios soberano está trabajando todas las cosas para nuestro bien y su gloria. Ahora bien, entiéndase, esto no quiere decir que Dios interviene anulando la decisión del ser humano. Entonces nunca hubiera permitido esa libertad en Eva y Adán. No quiere decir que todo lo que sucede, porque Dios quiere que suceda en política, en economía, o que pensemos que finalmente todo está ya en manos de Dios y no tenemos participación. No, no, ojo, entiéndase bien la diferencia. La soberanía es que finalmente se cumplirá el plan de Dios, finalmente se hará justicia y misericordia a la vez y el hombre será rescatado. Y otra cosa muy distinta es que las decisiones que tomamos en nuestra vida pueden influir e influyen y pueden causar daño, y ahí Dios no tiene nada que ver. No podemos decir que Dios lo ha permitido, Dios lo ha querido en asuntos de este tipo. Es decir, el ser humano se le ha dado la tierra, crecer, multiplicaros, que la tierra, y sojuzgarla, y si hay una política nefasta, producirá daños y producirá dolor, porque estamos en un conflicto. Quiero que esto se entienda, pero no quiere decir que como dirían algunos autores, que Iruga y otros, que Dios, eso es lo que era el deísmo, el deísta, los primeros pioneros de muchos movimientos eran deístas, creían en Dios, pero que no interviene, ¿no? Hay que entenderlo muy bien, ¿no? Dios está lejos, no interviene nada, lo que hacemos nosotros y ya está. No es verdad. De hecho, la inspiración ya es una intervención, la lectura de la palabra de Dios. La segunda venida ya es una intervención en la historia, y la historia de Cristo es la historia de la humanidad. La soberanía, es decir, al final creas o no, lo aceptes o no, va a volver Jesús, se va a cumplir, y otra muy diferente es que tus decisiones afectan y muchas veces Dios no las ha querido. Así que Apocalipsis, querida iglesia, queridos amigos, es un libro bendito para ayudarnos, para estudiarlos, para darnos esa comprensión del plan de Dios, de la historia humana, pero también para desafiar a vivir nuestras vidas de una manera que refleje realmente nuestra fe en la revelación de ese Apocalipsis, en Jesús, estar dispuestos a servir, a prepararnos para su regreso, manteniendo nuestras vidas limpias y libres de pecado. Esto es importante, va a venir. No solo nuestro líder, sino nuestro creador, nuestro padre, nuestro amigo, nuestro todo.
Jesús es Dios, Dios es Jesús. Va a venir, va a volver. No podemos seguir viviendo de la misma manera. Es impensable que no asociemos Génesis con Apocalipsis. No podemos quedarnos con Génesis y dejar Apocalipsis o viceversa. Para entender completamente todo el mensaje del Apocalipsis y el mensaje bíblico, es preciso comprender la relación entre Génesis y Apocalipsis, porque ambos libros presentan una imagen completa de la historia humana, desde el principio hasta el final, por supuesto, con las características reveladas que Dios ha dado y que hay mucho más y que no tenemos por qué saber ni estar capacitados, porque hay mal en el mundo, porque lo permitió Dios. No, la fe está ahí, hay unas pautas generales que se mantienen a lo largo de todo el testimonio de Jesucristo, que es la escritura, que es el testimonio de lo que nos ha ocurrido, y eso permanece desde Génesis, desde el principio, con unas ideas y unas pautas muy claras, en donde Dios es un creador y es un creador, Dios crea por amor, se encarna por amor y redime por amor. La importancia de estar listos es clave para cuando Cristo vuelva. Esta es una de las enseñanzas claves de toda la Escritura y en concreto del Apocalipsis. No sabemos cuándo será, pero sí sabemos que debemos estar preparados en todo momento. Vidas limpias, santas, en comunión con Dios, con los demás. Tener una fe firme, constante. No significa que no caeremos, que no hay aspectos que mejorar. Siempre va a ocurrir. Cuanto más cerca estemos de Cristo, más imperfectos nos sentiremos y más ganas de cambiar tendremos. Pero es evidente que si amamos a Cristo, no podemos vivir sabiendo que volverá y no actuando como si volviera a venir ya mismo. Es algo que no tiene mucho sentido. Cuando nos hemos separado de nuestros seres queridos y ha pasado un tiempo y ese tiempo ha transcurrido y van a volver, la sensación es otra, la preparación es otra, queremos verles, recibirles en las mejores condiciones. Bueno, pues con nuestro querido Jesús también debe ser así. Vidas limpias, estar listos para la venida de Cristo, es ni más ni menos que estar en comunión con Él. No es portarse bien solamente en lo que tú crees que es portarse bien. A lo mejor hay comportamientos que no sabes y que son pecados ocultos, comportamientos egoístas en el fondo, pero al tener comunión con Él, dedicamos tiempo a la oración, a la lectura de su palabra, a aplicar los principios divinos que la Biblia nos enseña y nos ayuda a vivir una vida recta ante los ojos de Dios, que es lo que Dios quiere, no porque Él busque que le agrademos, Él necesita sentirse agradecido, no, lo necesitas tú, lo necesito yo. Él lo que quiere es lo mejor para nosotros. Cuando Él nos insiste en los peligros de este mundo, no es para complicarnos la vida, sino todo lo contrario. Tenemos que concluir, querida Iglesia. Hemos visto que el libro de Apocalipsis no solo describe el fin del mundo, así como Génesis describía la creación y el inicio del mundo, sino que también es una revelación de Dios para la historia humana, para ti, para mí. Y a través de este libro entender mejor el propósito en la vida y cómo podemos prepararnos para el regreso de Jesucristo, puesto que vivimos estos tiempos, esta dispensación final, esta etapa final de la soteriología, es esta la que vivimos. Por lo tanto, qué mejor manera de escuchar lo que está sucediendo en nuestra etapa que escuchar al libro del Apocalipsis bendito. ¿Y cómo podemos ver esto en las enseñanzas de Jesús? Mirad un pasaje que conocéis muy bien para terminar, ¿vale? En el Evangelio de Marcos, primer evangelio, probablemente más cercano, menos contaminado en el sentido de las influencias posteriores, Marcos capítulo 2, contaminado en el sentido de que es más cercano, más antiguo, ¿vale? No que se haya falsificado para nada, ¿no? La Biblia es inspirada, ojo, ojo, no se me entienda mal con métodos histórico-críticos ni nada de esto, sino que Marcos es el más antiguo, el primero. Marcos 2, capítulo 1 al 12, conocéis muy bien la escena. A mí me encanta señalar esta parte esta escena, porque creo que aquí Jesús lo que está
lo que está demostrándonos precisamente es la conexión entre Génesis y Apocalipsis. Es decir, la conexión entre lo que era en un principio, lo que ha sucedido en la caída y lo que ocurrirá al final. La escena es cautivadora, como todas las que Jesús transforma en una transhistórica, más allá de la historia. Son enseñanzas que pasará el tiempo y nunca pierden sentido. El paralítico que entra por el tejado porque no caben de la gente que hay y tiene que ver a Jesús sí o sí. Bueno, pero no cabes, me da exactamente lo mismo. Vais a abrir un hueco en el techo porque yo no me voy de aquí sin ver a Jesús. Sabiendo la realidad de entonces como la de ahora, que tener una enfermedad es símbolo de portarse mal, de ser pecador, de ser un despreciado. Eres un adicto, te lo has merecido, eres un pecador, estás fuera de la sociedad. Pero este paralítico sabía que Jesús no se comportaría con él de esa manera. Y de hecho así fue. La fe de este paralítico llama la atención de Jesús. Pero la forma de sanarlo es diferente. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Pero qué tendrá que ver? Yo quiero que me cures. No quiero ser paralítico. No quiero ser un despreciado. Pero Jesús cambia el mundo, transforma los rabinos de entonces, los rabinos posteriores, nuestra vida. ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o levántate, coge tu lecho y anda? Esto es lo que quiero, esto segundo, esto es lo que quiero. Pues para que sepáis, y aquí hay un golpe de autoridad. Jesús no es un veleta que da bien con todos, el centrípeta, centrípeto, no, tiene que mojarse, moja, tiene un golpe de autoridad, para que sepáis. Y no es con orgullo, sino probablemente con tristeza, porque para Jesús es muy triste que le traten de blasfemo una vez que ha sanado realmente un paralítico. Da igual, el adicto me da igual, el enfermo me da igual, en el fondo lo que me interesa es tener razón. Si los adictos se pueden sanar, pero es a través tuyo, no se van a sanar porque no te queremos, no creemos en ti. Pues bien, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, es decir, aquí es un golpe de autoridad de las pocas veces que Jesús realmente emplea un título cristológico, Hijo de Hombre, cristología pura, soy el único que puede perdonar pecados, es decir, ¿quién es? Dios. Bueno, pero es lo mismo, es decir, vuestro pecado, el de todos, sois esclavos, sois del pecado, el que comete pecado. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay unos despreciados de primera, de segunda, de tercera categoría y otros no. No hay unos que como se han portado mal, entonces les viene como consecuencia es el pecado. No, nacimos seres pecadores, pecaminosos, ¿de acuerdo? Y por eso pecamos y no al revés. Este paralítico, al ser perdonado, Jesús establece una conexión entre la creación inicial de Génesis, la caída, es decir, ese pecado que está en todos nosotros, si es perdonado, si puede ser perdonado y solo puede ser perdonado por Dios, porque todos somos pecadores. Si esto sí es así, entonces Dios habrá cumplido la redención de la humanidad. Es decir, volveríamos a Apocalipsis, a una nueva creación. Porque si eres paralítico o eras y ya no lo eres, hay una nueva creación. Y acudimos a Apocalipsis. Y Jesús establece esa conexión. Es lo mismo. Tú eres paralítico porque vives en un planeta, en un mundo caído. Y si yo te perdono, se hará justicia. Y volveremos a lo que en un principio esto tenía que haber sido. Diréis, pero es que realmente pudo ser, piensa en la vida, echa una mirada alrededor. Ahora, hazlo, hazlo. Mira tú, ¿dónde estás ahora? En tu pantalla o en tus cosas, mira a tu alrededor, tus ojos, tu parpadeo. Cuando parpadeas, mueves las manos. Es una creación. Si te arrascas, te picas, te arañas, te haces daño y te haces sangre.
¿Es una creación imperfecta o es una creación caída? ¿Por qué? Porque todos pecamos. Pero yo no tengo responsabilidad. Heredas el pecado comprensible de la humanidad, de Adán y Eva. ¿Cómo heredas la salvación que tampoco eres responsable? Que Cristo, como segundo Adán, ofrece una nueva creación. Si te perdono, es una nueva creación. Génesis, Apocalipsis. Dios nos ayude a comprender que estamos a las puertas de que esa nueva creación se glorifique. ¿Cómo se glorifica? Viniendo Jesús en las nubes de los cielos. Aquel que curó a aquel paralítico de esta manera a propósito, viene y viene a hacer justicia. ¿Tú quieres un mundo como en un principio? No arreglado, sino mejor, nuevo. ¿Es posible? Piensa en los mejores momentos de tu vida, que seguro los has tenido. En los mejores momentos, en aquellos momentos que recuerdas con maravillosa alegría, los que sean, bueno, imagínate eso que has vivido, que ya no es una cuestión de fe, porque ya lo has vivido. Piensa que se prolongue constantemente, sin cansancio, sin sufrimiento. Eso es lo que nos espera, si crees en Dios y si crees en Jesús. Nuestros pecados son perdonados. Y esto supone que ya no tengo una parálisis espiritual, no soy un paralítico, porque mis pecados han sido perdonados. Ahora quiero vivir una nueva vida. Probablemente el paralítico buscaba solamente sanarse porque había oído que Jesús era un sanador, sanarse de su dolencia. Y se encontró con algo mucho más profundo que todos vieron porque estaba llena aquella casa, probablemente de Pedro, en Cafarnaúm, llena. Tus pecados te son perdonados. Que así sea en tu vida, que Dios nos ayude y que pronto Jesús, cuando vuelva, nos encuentre juntos, a ti y a mí, juntos y preparados para esa nueva creación. Dios te bendiga. Oremos. Padre querido y santo, te damos muchas gracias por querernos, perdonarnos, amarnos, darnos una nueva oportunidad. Deseamos de todo corazón, Señor, estar listos para cuando tú vuelvas, Padre Santo. Gracias. Ayúdanos a curar nuestra parálisis espiritual en tu nombre, en tus principios. Señor, Moisés nos habló, Juan nos confirmó. Más de 4.000 años de diferencia, más de 45 autores diferentes de todo tipo. Y hay una verdadera conexión en las promesas, en las descripciones y en los cumplimientos en tu palabra. Así que, Señor, predicamos, buscamos en tu palabra las respuestas que necesitamos. Eso te pedimos, Señor, y te agradecemos con el perdón de nuestros pecados, en el nombre, por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor.